Baby trapping. Seguramente has escuchado en alguna red social hablar del tema. Hay muchos creadores de contenido que lo mencionan. Pero viene bien, ¿qué es? ¿Por qué se da? ¿Qué consecuencias tiene? Y por ende vamos a tener que hablar un poquito del tema de custodia infantil. ¿Qué es el baby trapping? Es un anglicismo, es una palabra en inglés, que es mujeres que se embarazan a propósito. ¿Para qué? Para después tener un beneficio económico, que se da de dos maneras. Uno, la mujer busca que el hombre no use algún tipo de protección y se embarace a propósito, o la otra es dañar de alguna manera condones o algún método anticonceptivo masculino. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es, en un futuro, recibir un ingreso por parte del hombre por el hecho de que está embarazada. Que la primera cuestión que debemos entender en este punto es, ¿y los niños? ¿Me estás diciendo? Y creo que todo el mundo lo sabemos, aunque no lo podemos expresar porque es un tabú, que hay muchas mujeres que se embarazan con tal de recibir dinero. Pero ¿y los niños? Pobres hijos, pobres niños. Van a ser niños de madres solteras. ¿Cuántos casos no conocemos ya hoy en día de mujeres que tienen hijos con 2, 3, 4 hombres diferentes? ¿Para qué? Para recibir dinero. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Lo primero que me gustaría hacerles ver, en particular si eres un hombre, es: llevamos más de 40 años viviendo en feminismo. Es más, los últimos 20 dejaron de ser feminismo, porque el feminismo busca igualdad, y vivimos en misandria, que es el homólogo de mujeres de misoginia. Claramente en los últimos 20 años vivimos en un completo matriarcado. Y algo que escucho constantemente en redes sociales es: el hombre debe proveer, eres un poco hombre si no pagas. A ver, en feminismo lo que se buscaba era igualdad, igualdad de derechos y obligaciones, aunque no nos guste. Una persona que adquiere un derecho forzosamente adquiere una obligación. Pónganse a pensar en lo siguiente: en una relación íntima, ¿quién la define? Las mujeres. O sea, hay muchos coaches de relaciones que te van a decir: yo puedo tener 4 mujeres por noche. Pero no es cierto. Las mujeres definen y deciden si van a tener una relación íntima. Al mismo tiempo, los hombres tenemos un método anticonceptivo que es muy fácil de manipular. Hay muchísimas mujeres que esos baby trapping, que con una aguja en un condón, ya. Y las mujeres, en cambio, hoy en día registrados, hay arriba de 24 diferentes tipos de anticonceptivos. Y sin dar mi opinión si es positivo o negativo, las mujeres tienen aborto, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes son las que deciden tener un bebé? Son las mujeres, no los hombres. Pero hoy en día seguimos insistiendo en que el hombre debe pagar. ¿Qué es el baby trapping? Es mujeres que te convencen de que no te protejas y tienes bebés. Y que buscan activamente tener bebés. Cualquier mujer que te diga: no, estoy en la pastilla y estoy usando este o aquel método anticonceptivo y demás, eso es baby trapping. Y después hay el ups, cuando tienen 16 años me lo compro. Cuando tienen 30, perdón señores, pero ya las mujeres fueron activas desde hace muchos años. Que no les digan: ay, fue un error. Lo hizo a propósito. Y hay cientos y cientos y miles de mujeres hoy en día que se embarazan a propósito. En particular si consiguen una pareja que en sus ojos vende un estatus alto económico. Eso como tal es el baby trapping. Un tema que me gustaría platicar es: qué crueldad con los niños, ¿no? Es decir, en lugar de buscar un trabajo, que tanto pelearon con el feminismo y presumen que son empoderadas y chambeadoras, tenemos cuotas laborales de género, de trabajo, es decir, le están quitando puestos de trabajo a hombres para dárselo forzoso a mujeres. Pero eso sí, quiero que alguien me mantenga. ¿No les parece injusto para los niños? Por favor, consideren que todos los problemas sociales en los que vivimos hoy en día, personas en cárcel, en situación de calle, adicciones, el que ustedes quieran,
La gran mayoría, y cuando hablo de gran mayoría es arriba del 70%, 7-0, son personas que fueron criados por una madre soltera. Entonces, ¿es justo que esto esté pasando? Olvídate de los hombres, ¿es justo para los niños? Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas tus opiniones. La pregunta obligada que nos tenemos que hacer es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esta? O sea, ¿por qué puede haber mujeres que se embaracen a propósito? ¿Es porque es en su naturaleza, en su instinto ser madres? No se dejen engañar. Es porque vivimos en misandria. ¿Es un tema nuevo? Por supuesto que no. En otros siglos también lo hacían, pero quizás no existía el feminismo. Pero, en mi punto de vista, siempre, en cualquier momento histórico, le ha ido mejor a las mujeres que a los hombres. Anteriormente, por lo menos, era abierto en que las mujeres, si bien sí trabajaban, requerían a un hombre. Hoy en día ya no. Con el feminismo, en teoría, no. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en la misandria en la que vivimos, en el matriarcado en el que vivimos, las regulaciones del divorcio, y más importante, olvídense del divorcio por un momento, pensemos las regulaciones que existen hoy en día en relación a la custodia infantil. Si hemos acordado que el feminismo habla de igualdad, de derechos y obligaciones y posiblemente oportunidades, que no es lo mismo igualdad que equidad y no es lo mismo oportunidades que resultados, ¿les parece justo que el hombre sea el único responsable económicamente? O sea, fríamente, olvídense de los roles de género. Olvídense de todos los creadores de contenido mujer que les dicen a los hombres, es que solo un hombre de alto valor es el que provee. En el feminismo hablamos de igualdad. Y hoy en día las mujeres ya estudian, ya trabajan, ya son empoderadas, ya son luchonas, ya son lo que ustedes quieran, ¿eh? Y lo presumen las mujeres como gran cosa. ¿Por qué si vivimos en feminismo es el hombre el único responsable económico? ¿No les parece curioso? Dejen de ser machos. Por favor, dejen de ser machos y pónganse a ver que ya el feminismo es una realidad. No pueden nadar en contra del corriente. No pueden decir, quiero ser macho y yo proveer a la mujer, pero al mismo tiempo aguantar todas las cosas que tienen derecho las mujeres. Tenemos que llegar a un balance. Y en el balance de igualdad, las mujeres tienen el mismo poder. Y es más, tienen cuotas laborales de género. ¿Sabes cuántos ascensos has perdido? ¿Cuántos trabajos no te han llamado por dárselo a una mujer? Es más, los gobiernos les dan ayudas solo a mujeres con hijos. Un hombre que tenga hijos, la custodia de los hijos, que es una rareza, en Latinoamérica arriba del 90% de la custodia la tienen las mujeres, pero un papá que vaya al Estado, al gobierno y diga, yo quiero la misma ayuda que le están dando a las mujeres, le dicen, no te lo puedo dar, eres hombre. Entonces, usemos la lógica tantito, el sentido común, seamos fríos, olvidemos las emociones y todos estos roles de género. ¿Les parece justo que los hombres sean los únicos responsables? Tú dímelo, déjamelo en tus comentarios. Ya salió a la venta mi nuevo libro, El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene un link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país, de mi editorial. Entonces tú como hombre, ¿estás de acuerdo que tu único valor hoy en día de un hombre es que seas una cartera? Seamos muy honestos. Si hemos aceptado que el tener un bebé es responsabilidad única de una mujer, esa es la verdad. La intimidad la definen las mujeres, los métodos anticonceptivos los tienen las mujeres y el aborto, bien o mal, lo tengan las mujeres. Y al mismo tiempo estamos hablando de que las mujeres tienen hoy en día cuotas laborales de género, ya estudian, ya trabajan, son empoderadas y demás. ¿Te parece correcto? ¿O cómo sería una visión realmente feminista? Una visión realmente feminista es, uno, debemos cambiar las leyes del divorcio, pero más importante que el divorcio, la custodia infantil. ¿Cómo es posible que en el mundo occidental arriba del 90% de la custodia infantil la tienen las mujeres? Y el pago entre las exparejas, arriba del 85% de los casos, es de hombre a mujer el que realiza el pago. ¿No que vivimos en feminismo? Lo correcto, si fuéramos feministas, es pensar, ok, entonces, si la mujer se embaraza,
Los hombres seguimos teniendo derechos de hombres, ¿eh? Las mujeres no son autónomas. El hombre sigue siendo el padre, pero los dos tienen que pagar. ¿Cómo es posible que hay mujeres que se embarazaron y dejan de trabajar y viven con el dinero que cae del hombre hacia los niños? Niños. Seguramente en tu círculo social conoces a alguna mujer que no trabaja o tiene un trabajo ahí de medio tiempo, ahí de soy maestra de inglés 2 horas a la semana. Eso ahí no alcanza para vivir. Pero vive en la casa, vive por el dinero de los niños. Una legislación correctamente feminista sería, ambos aportan. Si el juez dice el niño necesita 100 en tu moneda, 50 lo tiene que poner la mamá y 50 el padre. Y deberíamos ver custodias 50 y 50. 50 hombres, 50 mujeres. Es más, si la madre no tiene ingreso suficiente para mantener la mitad del dinero de los niños, la custodia la debería tener el padre. Y en realidad entonces empezaríamos a ver que el 80% o el 70% de los padres son los que tienen la custodia. Y todos los estudios demuestran que los niños siempre están mejor en custodia de los padres solteros que en madres solteras. Todos. Que lo ideal es que hubiera hombre y mujer, obviamente, eso es obvio. Pero le va mejor a unos niños estando con un padre que con una madre soltera. Pero hoy en día no lo vemos así. Otra opción es, ok, la mujer se embarazó, el hombre tiene derecho a decir no quiero entrarle. Fue tu responsabilidad. No le voy a entrar con dinero y la custodia automática la tendría la madre. El padre seguiría teniendo derechos de visitación, pero no de pago. ¿O no? Eso sería lo correcto en un feminismo, cuando hablamos de igualdad. Aunque lo ideal serían custodias compartidas, o que todo fuera 50-50. Y lo que ya no debería existir desde hace más de 20 años, 30 años, 40 años, es mujeres que no trabajan y viven pensionadas del dinero del hombre, en teoría para los niños. Qué curioso, ¿no? Es más, la pura concepción de que hay pagos para los niños y para la exmujer me parece imposible en feminismo. ¿Cómo por qué? Lo ideal en un divorcio sería, si nos dividimos, cada quien su ingreso. Y ya, tan. El hombre no debería pagarle nada a la expareja. Al igual que una mujer no debería pagarle nada al hombre en un divorcio. ¿Correcto? Y si el hombre tiene que pagar algo por los niños, debería ser solo por los niños. Y es más, que el dinero lo debería controlar el hombre. ¿Por qué se le deposita a la mujer? La cuestión que deberíamos hacernos es, ¿por qué se le deposita a la mujer? Y aparte el hombre no tiene derecho a exigir cuentas. ¿Por qué antes el dinero de los niños me alcanzaba con 10 y ahora me está costando 50? ¿Por qué? Porque hay que mantener a la madre. ¿Les parece realmente feminista? ¿Lo ven igualitario? ¿En realidad el hombre tiene los mismos derechos y obligaciones que una mujer? Me parece que no. Y tú como hombre necesito que despiertes, que empieces a cuestionar. Deja de creer que eres más hombre de alto valor, machito. Deja de ser un macho y creer que el hombre es el único responsable económico de los niños. Porque ya vivimos en feminismo. Es más, vivimos en misandria. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria y nos vemos en el próximo capítulo.